Viernes 19 de febrero de 2021, clase 2.2, suma de ángulos internos de un cuadrilátero. Analiza cuánto suman los ángulos internos de un cuadrilátero. A partir del resultado del literal A, cómo se puede calcular la medida del ángulo que falta en el siguiente cuadrilátero. Si se acuerdan, ayer estuvimos estudiando la suma de los ángulos internos del triángulo. Pues hoy vamos a estudiar los del cuadrilátero. Mencionábamos que los ángulos internos de un triángulo eran de 180. Vamos a ver entonces cuáles son los de los cuadriláteros. Y observamos que primero debemos dibujar un cuadrilátero. Dividir el cuadrilátero en dos triángulos. Que nos quede de esta manera. Como la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados, la suma de los ángulos internos del cuadrilátero es 180 por 2, entonces es de 360 grados, es decir, el doble que el de los triángulos. La suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es de 360 grados. En el literal A se obtuvo que la suma de los ángulos internos es de 360 grados, por lo que puedo restar a 360 grados la medida de los ángulos que conozco. Y obtenemos que 360, que es el triángulo que nosotros tenemos en la parte de inicio, le vamos a restar los 95 menos 115 menos 80, que son los tres datos que conocemos. Al realizar la operación se obtiene 70, por lo que la medida del ángulo faltante es de 70 grados. Comprendamos, la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es de 360 grados. En un cuadrilátero en el que se conocen las medidas de tres ángulos, es posible calcular la medida del ángulo que se desconoce, restando a 360 los ángulos dados. Pongamos en práctica lo que nos acaba de decir el comprende. Calcula la medida del ángulo desconocido en cada uno de los siguientes cuadriláteros. ¿Y qué nos decía el comprende? Que al total de ángulos debemos de restarle los ángulos que ya conocemos. Es decir, 360, porque es el total de grados que mide un cuadrilátero. 360 menos 95 grados menos 95 grados menos 80 grados. Nos dará como respuesta entonces 90 grados. Para el literal B, si se fijan, tenemos solamente dos medidas conocidas. Tenemos entonces lo siguiente. 360 menos, aquí tenemos también 90, porque es un ángulo recto, menos 90 menos 85 menos 80 y nos da como resultado 105. Literal C, lo mismo, 360 menos 46 menos 150 menos 94. Obtenemos como respuesta 70 grados. Y para el literal D, pues solamente tenemos lo que es un dato conocido. Entonces hacemos lo siguiente. 360, que es el total de ángulos, de grados que mide la figura, menos 90, ¿de dónde sale? Pues aquí tenemos lo que es un ángulo de 90 grados. También tenemos aquí un ángulo de 90 grados. Menos 125 y nos dará como resultado 55 grados. Al hacer la suma se darán cuenta que dará como resultado 360 grados en cada una de estas figuras. Actividad: desarrollar los ejercicios de la página 32 del cuaderno de ejercicios.